características del paciente, edad, si es inmunocompetente, el lugar de procedencia, el sitio de infección, el tiempo de exposición, todos estos datos, temperatura, frecuencia cardíaca, ¿no? Si tiene la alteración a nivel respiratorio, gaseosinal, dependiendo de las características del caso clínico, lo van a trabajar aquí en la plataforma, en la parte de diagnósticos, en la parte de interactiva, ¿ok? Entonces, aquí entran, y si estamos hablando, por ejemplo, de una infección a nivel respiratorio, pueden ingresar por aquí. Entonces, de repente es pulmonar, ¿no? ¿Hay dolor o no hay dolor? Ustedes clican aquí y van colocando. Si en el caso clínico dice, presenta tos, sí. ¿Tiene dolor en el pecho? Sí. Creo que hay una opción de que lo pongan para español. Como guste manejar. Ustedes son más cracks en esas cosas de herramientas que la que les habla. Entonces, dependiendo de todas las características del caso clínico, ustedes van avanzando, va poniendo así, ¿no? Ya hemos mencionado, entonces aquí va cambiando las características de la posible enfermedad según los datos que ustedes van ingresando, ¿no? De una forma interactiva en tiempo real. Entonces, ustedes van a trabajar ese PPT con esos datos, ¿no? Todas las características de una, aquí está, las indicaciones, carátula, introducción, el caso vídeo, las imágenes, los prints de cómo han ido paso a paso llegando a su diagnóstico al final, ¿no? Discusión, conclusiones y sus referencias. Y el día de la exposición, que en realidad vamos a comenzar la exposición con ustedes en la semana 8, o sea, en la semana que viene ya tenemos nuestro examen parcial, ¿ok? De laboratorio. La semana 8 es examen parcial de teoría. En esta semana 8 ustedes en clase, ¿no? Regresando después del examen parcial, van a exponer ese trabajito que han hecho. Ustedes, o sea, tienen esta semana, ¿no? Y la otra para poder irlo trabajando. ¿Okay? Como la semana que viene es examen, para la semana que viene no hay entrega de ABAs. El ABA que dejamos esta semana se va a entregar en la semana 8. ¿Ok? O sea, la semana que viene, que es la semana de examen, no hay entrega de ABA. Se tiene más de una semana para revisar el ABA del día de hoy. Y en todo caso, en la misma carpeta que los 4 grupos que no van a realizar el caso vídeo sube su ABA, en esa misma carpeta sube el grupo que vamos a hacer por sorteo ahorita, quien va a iniciar con el primer caso vídeo. ¿Ok? ¿Sí? Ustedes son 5 grupos. Entonces, el primer caso vídeo lo va a realizar, a ver, aquí estamos en la ruleta. El primer caso vídeo, tenemos que ir anotando. El grupo 4. El grupo 4 va a realizar su primera exposición en la semana 8 con el caso vídeo que ya está colgado. La siguiente exposición, si no me equivoco, es en la semana 9. El otro caso vídeo ya lo vamos a colgar también. Entonces, ¿quién lo va a realizar? El grupo 1, por poco no era el grupo 2. Aquí dice que ganó el grupo 1, ¿no? Ahora, el tercer caso, son 5 casos vídeos, de tal manera que hasta el final del ciclo, cada uno de ustedes, cada grupo va a realizar un único caso vídeo aquí. El día de la exposición ustedes le ponen todos, así son 3 integrantes o 4 integrantes por grupo, van aquí a la pizarra y van explicando desde introducción, cómo manejar la plataforma, lo van a hacer aquí en vivo, van a ir clicando y van a ir viendo, ¿no? Y también nos van a ir explicando por qué va saliendo eso, ¿ok? Hay conclusión, discusión y al final de la sesión vamos a hacer preguntas. ¿Okay? Ustedes pueden hacerle preguntas a sus compañeros y nosotros también, de por qué han puesto ese dato, por qué concluyen que es ese agente patógeno, por qué concluyen que es ese tipo de infección. Entonces, tienen que leer para eso, se tienen que defender lo que han hecho. Caso vídeo 3, ¿quién lo va a hacer? El grupo 3. El grupo 3 hace el caso vídeo 3. ¿Ok? Miren, que vaya sacando aquí los grupos, pero vamos a ver. Caso vídeo 4. El grupo 5. Entonces, por descarte, ¿no?
El último caso video, o sea, el caso video 5 lo va a realizar, me parece, el grupo 1, ¿no? ¿Cuál se está faltando? El 2. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que el grupo 2 va a ser crack, porque hasta el final ya practicó. Ojo, yo les recomiendo, desde el momento en que ya está el primer caso video, todos practiquen con todos los casos. De tal manera que cuando les toque hacer el caso de ustedes, que lo vamos a ir publicando, ¿no? Ya tengan mayor habilidad en la plataforma. No es difícil, ustedes ya han visto, es fácil. ¿Okay? Y en parasitología me parece que también ya lo están trabajando, porque ya para eso. ¿Cuánto tiempo tiene que durar La exposición, aquí está, todas las páginas, ¿no? Unos 15 minutos la exposición más 5 minutos de preguntas. ¿Ok? Ahora, aquí tienen también un video de un tutorial para que les vaya ayudando cómo van a ir manejando la plataforma. Cualquier duda o cualquier consulta a nosotros, ¿no? Profesor Elfer, a mí, a la profesora Yesenia, también que creo que están con ustedes con teoría, la profesora Yesenia, ¿no? Con el doctor Soria, perfecto, le pueden hacer la consulta también de cuando tienen alguna duda en el manejo de los casos, ¿ok? En la plataforma. Entonces tienen al alcance sus docentes de teoría, laboratorios, seminarios para que los apoyen, porque todos trabajamos de la misma manera. ¿Ok, chicos? Entonces, en la semana 8 se preparan. Yo sé que es semana de examen parcial, pero ya ustedes tienen 2 semanas para ir preparando su presentación. ¿Ok? Y también 2 semanas, ¿no? Para realizar el ABA del día de hoy, que se queda como tal. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ahora sí, iniciamos. Entonces, la clase del día de hoy vamos a hablar de infecciones respiratorias altas. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Profesora, yo tomo la lista. A ver. Ok. Colonia. ¿Cómo? Colonia. Ay, Han llegado después, por favor, ¿Ah? Taipe. Taipe. Maximiliano. Coronado. Somos Ontiveros, grupo fresco. Ontiveros. Ok. Nayeli. Profe, de ahí para tomar fotos. Sí. Bien. Entonces, chicos, hoy día vamos a comenzar hablando sobre, ya vamos, en clases pasadas se ha hablado de las principales pruebas de laboratorio que hay en el laboratorio microbiológico que ayudan a lo que es el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver los diferentes tipos de infecciones que hay, ¿no? Y cómo en todas esas pruebas que hemos estado viendo en las clases anteriores nos van a ayudar en ese diagnóstico, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de pruebas presuntivas, tenemos que pensar, si es bacteria, virus, hongo, ¿no? Ya sabemos qué tipos de pruebas ayudan, ¿no? Así como las pruebas confirmatorias. También hay que tener, y esto es importante, chicos, ya hemos estado comentando en clases pasadas, tienen que revisar los tipos de pruebas, los medios de cultivo, ¿ok? Porque todo eso termina repitiéndose. Y hoy día vamos a hablar justamente de los tipos de medios de cultivo para poder ayudar a diagnosticar a los posibles agentes infecciosos. Entonces, eso tienen que dominarlo, tienen que saber, ¿ok? Pruebas bioquímicas, tienen que saber, ¿ok? ¿Cómo diagnostico, por ejemplo, cómo voy a diferenciar si el agente es glucosaurus de un no coagulasa, ¿no? Una epidermidis, por ejemplo, o usa profíticos, eso cuando hablemos, por ejemplo, de diferentes tipos de infecciones. Entonces, todo eso tienen que ya tenerlo, esos cuadritos fijos. Recuerden que ya la semana que viene es el examen. Ya le comentamos sobre el examen todavía. Ok, el examen, chicos, son 10 preguntas. ¿Ok? 3 preguntas son de preguntas cerradas, básicamente para marcar, ¿no? Para correlacionar, verdadero o falso, y 7 preguntas de desarrollo, pero desarrollo puntual, nada de flor. ¿Ok? Si se les hace unas preguntas y
se les pide cuáles son los criterios de Centor, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, para el diagnóstico de una faringoamigdalitis. Ok, entonces, ¿cuáles son? Se acabó. Esa es su respuesta. ¿Okay? No es que primero vamos a hacer eso, no. Porque vamos con tiempo. Las preguntas en el esquema de las preguntas para todos los exámenes, y esto les vamos adelantando, para teoría y para laboratorio, son proyectadas las preguntas. Entonces, tienen un tiempo más o menos de unos 5 minutos, ¿no? Alrededor de 5 a 6 minutos por pregunta, ¿okay? Para ir respondiendo. Entonces, como pueden darse cuenta, el florear no les va a ayudar en nada, ¿no? Las respuestas puntuales. ¿Okay? Quien sabe, responde. ¿Okay? Ahora, las preguntas son proyectadas y vamos avanzando conforme todos terminen la pregunta. No se preocupen, no es que allá no la vi, la profesora o el profesor no me dio tiempo, no. Vamos avanzando en grupo. ¿Okay? Por eso es que el examen más o menos dura 1 hora, ¿no? Dependiendo del grupo en general. Entonces, las preguntas son claras, las respuestas tienen que ser claras. No es necesario que ustedes escriban la pregunta, porque la pregunta está acá. Solamente colocan el número y de frente colocan la respuesta. ¿Okay? Se les va a proporcionar papel y vamos a estar pasando, ¿no? Dependiendo de... y no hay regreso en las preguntas. La pregunta que visualizamos, responden, pasamos a la siguiente y así vamos. ¿Okay? Para teoría también es así, para que tengan una idea. Entonces, bien, entonces ahorita vamos a hacer el proyecto. No, diseño. Porque aquí yo sé qué tal, bueno. ¿Tienen alguna pregunta respecto al examen? Bien puntuales, por favor. Los niños que han llegado después, traten de llegar puntual. El examen empieza 12 y 10. El profe dijo 3 preguntas cerradas y 7 abiertas, pero no para prueba, sino para puntual, para contestar porque se le pregunta nada. Entra hasta esta práctica, hasta este tema. ¿Me preguntó? Chicos puntuales, como acaba de mencionar el profesor, ¿no? Ningún dispositivo, solamente sus lapiceros. El examen es con lapicero. Si colocan el examen con lápiz, entonces no hay derecho a reclamo en las preguntas. ¿Okay? Si quieren revisión, reclamo, que lo vamos a tener para la siguiente clase, ¿no? En el examen la siguiente, tiene que ser el examen con lapicero, por favor. No rojo, porque ese es el lapicero nuestro. ¿Okay? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es el papel del laboratorio de microbiología en el diagnóstico de infecciones respiratorias superiores y también infecciones oculares y de la cavidad násica. Perdón, ese es el alerta también. Ok, entonces en los objetivos de la clase, ¿no? Vamos a ver cuáles son las principales causas de estas infecciones altas o superiores, ¿no? Que principalmente, y ya vamos adelantando, en el 80 al 90% de los casos de una infección alta, por ejemplo un resfrío, ¿no? Son virus. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de infecciones respiratorias altas, tenemos que tomar en cuenta que si son virus, vamos a hablar de infecciones de tipo autolimitadas. ¿Qué quiere decir autolimitadas, chicos? Voy a sacar esto por aquí para que puedan ver bien. ¿Qué piensan? ¿Qué quiere decir una infección autolimitada? Que solo se da en una zona específica. Bueno, no necesariamente. Autolimitada. Se limita por sí misma. ¿No es cierto? Entonces, la respuesta siempre es la respuesta más obvia, ¿no? Entonces, sin miedo, esa es la respuesta. Que tiene un tiempo límite.
más o menos 3 a 5 días. Una infección viral, ¿quién no ha tenido un resfrío? ¿No? Te sientes mal, comienzas con el malestar, tienes hasta fiebre, dolor de cabeza. 3 a 5 días, ¿no? ¿Requieres antibióticos si es viral? No. No, no es cierto. Básicamente lo que van a tomar puede ser un tipo AINES, un paracetamol, para el malestar general, ¿no? Porque te comienza a doler el cuerpo en algunas ocasiones. Pero no requiere antibióticos. Y vamos a ver más adelante que ese es el principal problema que se tiene con infecciones de tipo viral, aquí en este tipo de infecciones respiratorias, que muchas veces terminan prescribiéndose antibióticos. Y esto lleva a resistencia antimicrobiana. ¿Okay? Ese es el principal problema que se tiene, principalmente las faringoamigdalitis. Entonces, vamos a hablar sobre el diagnóstico de estas infecciones respiratorias, ¿no? Que en todo caso, el laboratorio, como es de tipo virus, el diagnóstico es clínico. Entonces, el laboratorio de micro, ¿no? Las pruebas son un poco más limitadas. Solamente en algunos casos cuando se puede haber complicación o cuando hay una bacteria o un hongo involucrado. ¿Okay? Ciertas condiciones que van a estar favoreciendo este tipo de infección, que no son comunes. ¿Okay? Entonces, el tratamiento antibiótico, cuando se sospecha que hay presencia de bacteria, es empírico. Y importancia de conocer el diagnóstico metodológico en las principales patologías de la cavidad oral y ocular. Entonces, estamos hablando de las características generales de este tipo de infecciones, ¿no? En la próxima semana, que es el examen, la siguiente, en la semana 9, en la semana 8, disculpen, en la semana 8 ya vamos a comenzar a hablar, esta clase nos toca infecciones respiratorias superiores. En la semana 8 hablamos de infecciones respiratorias inferiores o bajas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de estas infecciones superiores, estamos hablando de inflamaciones a nivel desde la nariz, ¿no? Como los cuadros de resfrío común, hasta la faringe y la laringe. ¿Okay? Y una de las características importantes, aparte de ser autolimitada, es que es un motivo frecuente de ausencia a los colegios y a los trabajos, ¿no? Entonces, principalmente en el caso de en el periodo escolar, ¿no? Las incidencias de casos de niños pequeños, inclusive en las guarderías, ¿no? Llega a ser de 3 a 4 episodios por mes, 3 a 4 episodios de un tipo de inflamación respiratoria alta que genera ausencia, justamente porque si hablamos de los niños, ¿no? Hay una alta tasa de contagio, ¿no? En el adulto ya hay menor frecuencia de incidencias de este tipo de infecciones, más o menos de 3 a 4 episodios en todo lo que va en el periodo, ¿no? Anuales. Pero ya en los niños es más frecuente. ¿Ah? ¿Y el adulto mayor igual? En el adulto mayor, bueno, está dentro de lo que son el grupo de adultos, ¿no? Pero los agentes infecciosos son diferentes. En realidad hay más susceptibilidad a infecciones de tipo bajas, ¿no? Cuadros de neumonía en adultos mayores. Ajá. Es más por este lado de aquí, ¿no? Entonces, bueno, las frecuencias. Ahora, de características generales, bueno, motivo recurrente de consulta en atención primaria, ausencia en etapa escolar y la mayoría de agentes etiológicos de tipo viral, por lo tanto, autolimitado, ¿no? Aquí recordamos los mecanismos de defensa. ¿Ya han tenido clase de teoría de infecciones respiratorias altas? ¿No? Bueno, pero han tenido sus clases de respuesta inmune innata y adaptativa. Básicamente es eso. Entonces, pero ahora recuerden que como vamos a ir hablando de cada tipo de infección en los diferentes tipos de tejidos, tenemos que asociar los conceptos básicos a un ciclo de infección, ¿no? A un tipo de tejido. Entonces, si hablamos de los mecanismos de defensa a nivel del aparato respiratorio, tenemos que pensar en nuestra primera línea qué tipo de tejido es el aparato respiratorio. Mucoso. Es un tipo epitelio ciliado, ¿no? Los cilios con ese movimiento oscilante, ¿ok? Primera línea de defensa, el tipo de tejido, barrera física, ¿no? Eso es lo que tenemos que asociar, aquello que se está viendo, ¿no? De conceptos básicos a el contexto de un periodo de una infección,
¿ok? Porque yo sé que memorizar es un poco más complicado, la memoria se olvida, pero si recordamos lo que vemos y lo asociamos a la vida real, ¿no? ¿Cómo es nuestro tejido aquí, en todo el aparato respiratorio? Tenemos los cilios, ¿no es cierto? Esas vellosidades son súper importantes porque ahí protegen, retienen no solamente microorganismos, sino partículas que puedan ingresar, porque una de las vías centradas y más rápidas de infecciones es todas las vías superiores, ¿no? Estamos hablando de nariz y boca, ¿okay? Entonces, este epitelio a nivel de la nasofaringe, ciliado, pseudoestratificado, productor de moco, importantísimo, todo en primera línea, ¿no? Que han visto en teoría. Entonces, vean las conductas aéreas, las barreras mecánicas, la presencia de el moco, importante porque retiene también estas partículas y impide que los microorganismos tengan contacto directo con el epitelio, colonicen, se adhieran e infecten, ¿no? Todos los mecanismos que hemos estado viendo y que ustedes han visto en teoría. Yo digo hemos porque como también tengo un de teoría, entonces más o menos. Entonces aquí, otro mecanismo importante, la tos. ¿Ok? Este mecanismo es importante para poder justamente eliminar aquello que ingresa por este mecanismo y, ¿no? Expelirlo, eliminar para afuera. La broncoconstricción, ¿no? Los movimientos de contracción. Aquí tenemos la presencia, si hablamos de las mucosas, ¿cuál es el anticuerpo más importante en las mucosas? IgA. La IgA, la inmunoglobulina, presente en todas nuestras secreciones. O sea, la IgA secreta. Importante porque tiene acción neutralizante. ¿Qué implica neutralizar para un anticuerpo? ¿Tienen idea? ¿Recuerdan? No deben tener idea, porque ya lo han visto. ¿Qué significa neutralizar? La acción neutralizante de un anticuerpo. No va a hacer que el agente infeccioso pueda ejercer su patógeno. Ya, lo impide, ¿no es cierto? Básicamente cuando neutraliza es un equivalente a bloquear. Lo inhibe. Inhibe el contacto directo. Si tengo un virus, por ejemplo, viene un anticuerpo, lo va a neutralizar porque va a inhibir, va a bloquear que los componentes de adherencia, ¿no? De ese microorganismo entren en contacto con el epitelio directo. ¿Okay? Eso es neutralizante. Entonces la IgA es una potente inmunoglobulina neutralizante. Ahora, si tenemos esto como mecanismo de defensa, entonces, ¿qué puede estar alterado en esos mecanismos que puedan favorecer una infección? El otro lado de la moneda, ¿no es cierto? O que tiene ese microorganismo, esos factores de virulencia que le permite justamente generar esa infección. ¿Hasta aquí es la clase? No voy a decir qué me pasa. ¿Ah? Y 40 me dicen, ¿no? Okay. Entonces, aquí vemos los defectos. Los defectos que puede haber en ese mecanismo de defensa va por el lado de los pacientes desnutridos, ¿no? O alguna infección crónica, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de rinitis alérgica, un paciente que ya tiene una patología crónica, un paciente con EPOC, o sea, ya tiene, ¿no? Una alteración a nivel respiratorio crónico. O un paciente, miren aquí, que fuma. Un paciente que fuma, obviamente, ¿no? Por todas las toxinas que hay en el contenido del cigarrillo y también las drogas en general, ¿no? Altera toda la barrera física. Entonces, todo esto de aquí ya lo altera. ¿Ok? Entonces, o una infección viral previa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber aquí también otros efectos? Por ejemplo, pacientitos que se encuentran en cuidados intensivos, ¿no? En emergencia, que se les han realizado procedimientos como una traqueotomía o utilizan algún tipo de tubo endotraqueal. ¿Okay? Obviamente, esta fricción de este tipo de dispositivo altera la primera barrera, ¿no? La presencia del epitelio. Entonces, favorece una infección en algunos casos. Entonces, que son las infecciones hospitalarias, no intrahospitalarias. O también defectos, por ejemplo, a nivel del cilio, ¿no? Algunas alteraciones en componentes, ¿no? De los movimientos ciliares
o los reflejos de la tos, alteración pacientes asmáticos, ¿no? que en realidad tienen una hiperproducción de moco y se genera reclutamiento de gran cantidad de células. Y ustedes lo han visto cuando han tenido su clase de hipersensibilidad, ¿no? De tipo 1. Pacientes asmáticos hay alteración en el mecanismo de respuestas, ¿no? Y en estos casos hablamos de cronicidad crónica. Entonces, tenemos aquí hipersecreción de moco, el uso de corticoides. ¿Qué es lo que hacen los corticoides? Eso también lo han visto. Disminuyen la defensa. Disminuye todos los mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Inicialmente tenemos aquí disminuye inflamación, disminuye reclutamiento, disminuye todas las moléculas selectinas, integrinas que favorecen al robot. Se bajó todo. Situaciones inflamatorias, TNF, interleucina 1, cayó todo, no hay reclutamiento. Corticoide cortó todo, ¿no? Y aquí también, deficiencia inmunoglobulina A. Doctora, entonces el corticoide no se debería usar tipo, en un tiempo prolongado, ¿no? Simplemente Por periodos cortos. Y generalmente cuando colocan corticoides, en algunos casos para algunos tipos de infecciones, son tópicos, no son locales, no sistémicos. ¿Quiénes usan corticoides sistémicos? Los pacientes con trasplante, para que no haya rechazo. ¿Cómo sistémico? Sistémico, por sangre, ¿no? Que circula. General, porque cuando hablamos de tópicos locales, ¿no? Algo local. Las soluciones, las lociones tópicas que tienen corticoides es solamente local. ¿Y qué es como un chisguete? ¿Eso también tiene corticoide? Es un corticoide, sí. Ese es para disminuir la respuesta. Ese es corticoide. ¿Y en pacientes con artritis reumatoide? Dependiendo del tipo de tratamiento. En todo caso, en este caso estamos hablando de una enfermedad autoinmune, ¿no? Utiliza tratamiento de corticoides. Es que en realidad le disminuye la respuesta inmune para que su sistema inmunológico no lo ataque al mismo. Por eso mismo. Porque en este caso está atacando lo propio. Entonces, para que no ataque lo propio, le disminuyen todo. Lamentablemente no hay tratamientos que seleccionen solamente contra esto. Es sistémico, o sea, todo. General. Así como cuando tomamos antibióticos vía oral, es sistémico. No hay como decir, ya solamente va a tratar el antibiótico de mi estómago, o solamente de la bacteria que ataca mi estómago, o solamente la bacteria que está generando una infección pulmonar, no. O sea, ataca a todo. Por eso generalmente cuando hay este tipo de tratamientos con antibióticos, ¿no? También se depleta la flora en otros tejidos, porque toda bacteria, ¿no? Cuando son estos antibióticos de amplio espectro, terminan siendo afectadas. ¿Okay? Entonces, aquí también un detalle importante, por ejemplo, deficiencia en inmunoglobulina. Hay pacientes que, si sabemos, tienen alteraciones en genes que codifican la activación de las células B para producir anticuerpos o la activación de las células T. Ustedes saben que para que haya IgA tiene que haber conexión TB, ¿no? Entonces, si hay deficiencia en T, la B no tiene cómo hacer cambios para inmunoglobulinas. ¿Okay? O también, esos son enfermedades, ¿no? Las deficiencias. Y aquí también tenemos, por ejemplo, otra deficiencia es, ustedes han hecho seminario de Streptococcus pneumoniae, si no me equivoco. Claro, han hecho seminario para hipersensibilidades, han hablado. De la pneumoniae, de neumococo o de piones. No, en el neumococo. El neumococo tiene un componente, un factor de virulencia muy importante, que es la producción de proteasas. Contiene enzimas como proteasas que degradan a la inmunoglobulina A. Ese es un factor de virulencia importante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta proteasa del neumococo? Destruye a la inmunoglobulina A que producimos nosotros. Entonces, de tal manera que la inmunoglobulina A que se produciría para controlarla no le va a hacer nada, porque la va a destruir, la degrada. Son factores de virulencia que tienen bacterias como el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. Esos son factores de virulencia importantes, ¿no? Así como en el neumococo también su cápsula y eso ya lo han visto. ¿Okay? Entonces, y aquí, bueno, por ejemplo, infecciones que tienen un
alto potencial, ¿no? Un alto riesgo de que se generen estas infecciones cuando se colonizan con bacterias patógenas, ¿no? O también algunos procedimientos o hay algunas deficiencias en respuesta del paciente. Bien, entonces hay que saber cómo nos defendemos y hay que saber qué alteraciones pueden llevar a ser mayor susceptible a una infección. ¿Ok? Relacionamos un lado de la moneda con el otro. Entonces aquí vemos, ¿no? Si hablamos de infecciones respiratorias altas, los posibles agentes infecciosos, etiológicos. De virus, tenemos virus de tipo ARN, también clasificaciones que ya se ha visto previamente, no en teoría. Virus respiratorios sincitial, generalmente causando tipos de infecciones más susceptibles en niños pequeños, ¿no? Los rinovirus, que son los principales causantes de los resfríos comunes, ¿okay? Virus de parainfluenza, virus de la gripe, el coronavirus, famosísimo, y de virus de ADN, los adenovirus u bocavirus. ¿Okay? Son virus comunes que generan infecciones respiratorias altas. En la mayoría de los casos, autolimitadas sin complicaciones, ¿ok? A menos que el paciente tenga alguna deficiencia. O sea, ese es el riesgo, ¿ok? Y en bacterias, a la cabeza el famoso neumococo, Streptococcus pneumoniae, con todos sus factores de virulencia que ustedes ya tienen que saber para su teoría. Y el Haemophilus influenzae, que justamente ya lo han visto han tenido clase de vacunas, ¿es cierto? No han tenido clase de teoría todavía, pero han tenido clase de vacunas. Han tocado este amigo acá. Es allí, ya me acordé, en donde han hablado sobre el neumococo. Es que tengo tantas clases con varios grupos que a veces me confundo. Aquí, cuando vieron vacunas de origen bacteriano, hablaron del neumococo, ¿no? Los diferentes tipos de vacunas, lo han hecho en sus seminarios. ¿Ok? Seminarios que tienen, pero el profesor Yesenia. Y Haemophilus influenza, también han hablado de esta bacteria, ¿okay? Cuando han hablado de vacunas, las vacunas de tipo polisacárido conjugadas. ¿Okay? Entonces, recuerden, aquí está. O sea, la idea, chicos, es que vayan asociando a aquellos que van viendo en seminarios, en teoría, con laboratorio. Porque miren, ¿por qué es importante las vacunas contra el neumococo? La de polisacárido, la polisacárido conjugada, o el Haemophilus influenza también, porque estas bacterias generan las principales infecciones de origen bacteriano en aparato respiratorio. ¿En quién? En niños pequeños, menores de 5 años. ¿Okay? Por eso las vacunas son importantes, para disminuir la incidencia de complicaciones. Porque si hablamos de una infección viral normal, autolimitada, pero bacteriana, sí genera complicaciones. ¿Okay? Entonces aquí tenemos otra bacteria también que está a nivel del aparato respiratorio. ¿Por qué tomamos estas? Porque lamentablemente hay un porcentaje de la población que lo tiene formando parte de su microbiota, principalmente en niños. Y por eso es que hay mayor susceptibilidad a generar este tipo de infecciones. Entonces tenemos aquí el Haemophilus influenza, que la vacuna es una vacuna de tipo fragmentos de polisacárido conjugada. Eso también lo han visto, lo han visto la semana pasada con el profesor en laboratorio, ¿okay? Que tiene justamente los fragmentos de la cápsula de polisacárido y tiene un componente proteico para activar T y B, ¿okay? Entonces, y el Streptococcus pyogenes, ¿okay? Que es otro tipo de Streptococcus. La diferencia entre uno y otro se va a dar para el diagnóstico, que es la parte del laboratorio, por la hemólisis. Eso lo hemos visto también en clase de laboratorio. Si hablamos de un Streptococcus pneumoniae, es el clásico ejemplo de una alfa hemólisis. Y si hablamos de un Streptococcus pyogenes, es un beta hemolítico, exactamente. Entonces, al hacer un cultivo, ¿en qué medio escogerían para ver esa diferencia? Agar sangre. Agar sangre, muy bien, porque ahí pueden ver justamente esta diferencia de patrón. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que se ve aquí, ¿no? En el caso del Streptococcus pneumoniae, estamos hablando de un alfa hemolítico. Entonces, es una hemólisis de tipo de los eritrocitos total o parcial. ¿Qué significa? Parcial, ¿no es cierto? Y beta, total. ¿Ok? Entonces, eso se ve en el medio agar sangre.
nuestro amigo, el neumococo, se tocó con Pneumoniae, con sus factores de virulencia que ya lo han mencionado cuando han hecho su seminario de vacunas, ¿no? Tiene proteínas de superficie, la PSPA. A ver, ¿quién está con chicle? Chicos, chicle en laboratorio lo pueden comer aquí. Recuerden que aquí trabajamos con bacterias. Aquí están los medios de cultivo, va a ser cultivo de bacterias, imagínense. Por favor. ¿Ok? Ni se come, ni se toma agua, ni nada de esas cosas. Que después salen con una infección. ¿Y por qué pasó? ¿De dónde viene? Tenemos aquí a la bacteria con sus proteínas de superficie, ¿no? También aquí, ¿no? Sus factores de virulencia, su cápsula, tiene cápsula, sus toxinas, exotoxinas, todo lo que han visto. Entonces, en la atención primaria, ¿no? Aquí está el gran problema. El 80-90% hay prescripción de antibióticos, pero si la mayoría de infecciones son de tipo viral, ¿esto está bien? ¿Okay? Entonces, ve aquí, 90% de los casos es virus, pero hay antibióticos de prescripción. No tiene relación, ¿no es cierto? Entonces, uso de antibióticos y resistencia bacteriana justamente por el inadecuado uso de antibióticos, ¿ok? Y esto lleva, ¿no? Aquí hay un gran problema y que en todo caso, por eso el diagnóstico diferencial es importantísimo. O es bacteria o es virus, ¿no? Pero si es virus, no le voy a dar antibiótico. Ok, resfríos comunes, ya sabemos, enfermedades agudas, autolimitadas, ¿no? De tipo epidémicas o estacionales, ¿no? Generalmente en época de frío, ya porque están los resfriados, ¿no? Básicamente cuando ustedes estén en consulta, ¿no? Es por periodos. En verano, infecciones gastrointestinales, cuadros de diarrea, porque lo que más hay es infecciones por diarrea. La presencia de bacterias que proliferan, producen toxinas, la comida se malogra y el paciente llega con diarreas, ¿ok? Y en invierno, en frío, respiratorios, ¿ok? Entonces aquí tenemos una consulta ambulatoria, 2 a 4 episodios anuales, eso es en adultos, ¿no? Y lo que comentamos, ausentismo, ¿no? En colegios y los trabajos. Las etiologías de los resfríos comunes, vean aquí, virus, más de 200 subtipos de virus. El diagnóstico es clínico, ¿ok? Por la sintomatología. ¿Qué es lo que le van a prescribir a su paciente por más que llegue diciendo que se está muriendo? ¿No? Si es un virus, su paracetamol para su manejo, ¿no? De su sintomatología. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la mayor incidencia de casos rinovirus, coronavirus, influenza para influenza. Entonces, en estas condiciones, como el diagnóstico es clínico, no hay cómo saber cuál es el virus, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos. La clínica, obviamente el inicio gradual, odinofagia, rinorrea, tos, fiebre, ¿no? Evolución de los síntomas de 1 a 3 días. Cuando otros tipos de virus que pueden generar complicaciones y que requieren un diagnóstico diferencial, tenemos por ejemplo el virus de influenza, ¿no? Aquí estamos hablando de un ortomixovirus. Hay 3 tipos, ¿no? A, B, C, aquí inclusive, y aquí los más comunes son A y B, ¿ok? Entonces ya han hablado en sus seminarios, hablan de los factores de virulencia, básicamente los componentes, ¿no? De su bicapa lipídica, la neuraminidasa y la hemaglutinina, ¿no? Ustedes ya lo han dicho en sus seminarios de vacunas. Entonces, de aquí que vienen los nombres, ¿no? H1N1 o H1N3 para las diferentes vacunas de las diferentes cepas, ¿ok? El que tiene una alta tasa de mutación es el virus de influenza A, ¿ok? Es aquel que cambia más. Y por eso la importancia de las vacunas, ¿no? Que fue lo que resaltaron ustedes en su clase de vacunas. Entonces, ¿cómo es la toma de la muestra? Hisopado, el tipo de muestra, hisopado nasofaríngeo, ¿ok? Ahora, obviamente la sintomatología, tenemos la muestra de nasofaringe, hisopado. Hay pruebas rápidas, también hay pruebas moleculares, ¿no? Cultivos, pruebas de fijación,
del complemento. Entonces, pruebas de tipo inmunodiagnóstico. En este caso, las pruebas rápidas están destinadas para los tipos A y B, no para el tipo C. Si se sospecha que es tipo C, o sea, si le hacen esta prueba y da negativo, pero hay probabilidad de que sea influenza, entonces ahí tendrían que hacer un PCR, porque en estos casos, ¿no? Ya solamente estas pruebas rápidas, que se dicen rápidas por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en unos 15 minutos ya tenemos el resultado, las tiras rápidas para influenza A y influenza B. ¿Okay? En estos casos, vean, la sensibilidad 10 a 70%, especificidad 90 a 95%. Entonces, aquí, ¿qué más tenemos? Otros tipos de pruebas, ¿no? Pruebas de inmunofluorescencia. Estas de aquí son las que tienen mayor sensibilidad, o sea que con poca carga del microorganismo es capaz de ser detectado y una mejor especificidad. ¿Sí? ¿Y cuál sería el más común que se hace en el tema económico? Porque a veces... En el caso, bueno, en este tipo de pruebas, cuando se sospecha, generalmente se PCR. Es que esto de aquí está más asociado a brotes de epidemias, ¿no? Entonces, en el año 2009, por ejemplo, que fue uno de los últimos brotes, ¿no? De epidemias, en este caso del H1N3, ¿no? Se comenzaron a, más para ver la epidemiología, ¿no? Los grupos en donde estaba asociadas las infecciones. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos las pruebas rápidas y las de PCR. Ok, entonces vamos bajando el sistema respiratorio. Vamos a hablar de los cuadros de faringitis, en este caso las faringoamigdalitis. Ok, en este caso vemos, ¿no? Motivo de consulta ambulatoria muy frecuente, es una inflamación a nivel de las mucosas en las estructuras de la faringoamigdalina. Ok, presencia de dolor, intensidad, fiebre, eritema, edema, exudado, úlceras vesículas. ¿Cuál es la gran pregunta cuando se tienen cuadros de faringoamigdalitis para determinar el diagnóstico? ¿Es bacteria o es virus? ¿Okay? Esa es la parte de la importancia del diagnóstico diferencial en este tipo de patologías. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 80% de los casos de las inflamaciones de la faringoamigdalitis es virus. Son los mismos virus que generan cuadros de resfríos comunes. O sea, adenovirus, rinovirus, ¿no? Coronavirus para influenza. El Coxsackie, en todo caso, es más para niñitos, que es justamente lo que generan este síndrome de mano y pie, que les dan lesiones, ¿no? Como eritemas, como heriditas, en las manos, en los pies y en los niñitos. ¿Por qué hablan de faringoamigdalitis? Porque también tienen lesiones en la garganta, en nivel de la faringe. Entonces, eso provoca que ellos no quieran comer, porque les duele al pasar el alimento. Eso es común en niños pequeños, ¿no? 3 años, 2 años. Entonces, aquí también tenemos virus de Epstein-Barr, megalovirus, influenza A y B, ¿no? Y VIH, para pacientes que tienen VIH. Entonces, aquí, el 80% son virus, y vean aquí, 25-45%, o sea, la mitad de los casos de infecciones, son benignas, ¿no? Autolimitadas, asociados a los cuadros de faringitis. Ahora, el problema es cuando hay esta prescripción inadecuada de antibióticos. Vean, si el 80% de infecciones son por virus, de esos 80, 73% con virus, infección de virus, se les da antibióticos. ¿Ok? Entonces, siendo que de bacterias, solamente hasta un 15%, 5 o un 15% son de tipo bacteriano. Y en la mayoría de los casos es el estreptococo del hemolítico del grupo A. ¿Okay? Eso quiere decir que es el estreptococo piógenes. ¿Okay? Y un 20-30% en niños. Entonces, aquí es importante reconocer la diferencia entre un y otro tipo de agente. ¿Okay? Entonces tenemos aquí estreptococo del grupo A, pero también hay C y G, ¿no? Otros tipos de bacterias, por ejemplo, también un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana puede ser el mismo gonococo, o sea, la Neisseria gonorrhoeae, el agente causal de la gonorrea. Un agente que genera cuadros de infección por transmisión sexual.
está asociado, ¿no?, al sexo oral. Aquí también tenemos otro, que se previene con vacunas, que probablemente han expuesto en sus seminarios. Corynebacterium diphtheriae. ¿Se acuerdan de la difteria? En su clase de vacunas, ¿no? En la clase de vacunas y también en sus seminarios han expuesto sobre Corynebacterium diphtheriae, que básicamente la vacuna de esta bacteria, ¿de qué tipo es? Si es para la difteria. A ver, ¿quién ha expuesto? O por lo menos ha escuchado a sus compañeros? ¿Qué vacuna de tipo bacteriana es esta? ¿Cuál es el principio activo? Eso también puede ser pregunta de examen de laboratorio, porque hemos visto vacunas de este tipo. ¿No han hecho seminarios? ¿No han hecho todavía seminario de vacunas? Ok, no han hecho seminario de vacunas, pero han tenido clase de laboratorio de vacunas. ¿No es cierto? Okay. Yo hasta podría abrir la diapositiva en la que está esta. Este de aquí es una vacuna de tipo toxoide. ¿Se acuerdan? Si es de tipo toxoide, ¿qué es el toxoide? ¿Qué es el toxoide? Esta es una bacteria gram positiva. ¿Qué es el toxoide? Vamos, chicos, van a tener que estudiar, ¿ah? De verdad, yo estoy ya estoy preocupada. Es una exotoxina modificada. Eso lo han visto inclusive en su primera clase de teoría. Tengan cuidado. Es una exotoxina modificada, justamente por procedimientos como calor o procesos químicos. La exotoxina, a diferencia de la endotoxina, no es tan estable, entonces disminuye su capacidad patógena. Eso quiere decir que ya no genera la enfermedad, por lo tanto es segura. Por eso es que se transforma en toxoide para hacer la vacuna, que es la vacuna DTP y la vacuna DT, de la difteria tétanos. Es una vacuna que tiene varios toxoides. ¿Nada? Chicos, a mí me va a dar. Ok, vamos a asociar esto rapidito. Les voy a abrir la otra diapositiva ya de la clase anterior. La clase anterior que han tenido de vacuna, ¿ya? Que yo no estaba presente porque tuve que salir de emergencia. Vean, ¿dónde está? Aquí. A ver, chicos, aquí, tipo toxoide. Está ese tipo de vacuna de la difteria. ¿Ok? El principio activo es un toxoide, o sea, es la exotoxina modificada. Y aquí está, de nuevo, este cuadrito, chicos, por favor, este cuadrito es súper importante para la clase de vacunas. ¿Ok? ¿Qué componentes tiene una vacuna? Un microorganismo vivo atenuado de bacterias, la única que está en nuestro esquema, DSG. De virus, sarampión, parotiditis, rubiola, varicela, antiamarílica, rotavirus. Eso lo van a hablar en su seminario y también en sus clases de teoría. ¿Okay? Entonces, para que se acuerden, se lleven esto y se acuerden, y en teoría cuando tengan su clase y cuando tengan los seminarios de sus compañeros, presten atención, porque eso les ayuda a reforzar lo que saben. Entonces, yo sé que a veces, no sé si es el caso de ustedes, lo que me suele pasar, que yo doy clase de seminario, es que cuando me toca seminario con los grupos A, solamente me atienden los integrantes de los grupos A. Y cuando me toca los grupos B, solamente me atienden los integrantes de los grupos B, porque son ellos los que van a exponer. El problema es que si se hacen preguntas en examen, que se ha visto en teoría y se ha visto en laboratorio, de ese tipo de cosas, cuando no asisten y sus compañeros exponen, pierden esa información. Y ahí se perjudican ustedes. O sea, yo les recomiendo que no hagan eso. Yo siempre les digo, bueno, ustedes seleccionen ustedes, ¿no? Pero esa información que sus compañeros dan cuando exponen, ellos resumen leyendo papers. Ustedes también lo hacen cuando les toca exponer. Entonces, todo lo que ustedes resumen para poder darles la información a sus compañeros, los que escuchan son beneficiados de esa información. Lamentablemente yo sé que a muchos no
reciben esa información completa porque no van o porque llegan y duermen. Entonces, pero esto es importante y es una información que ya se ha dado. En teoría también lo han visto o lo van a ver en la clase, porque este cuadrito está de nuevo en la clase de teoría. Entonces, toxina, tétano, difteria. ¿Y de dónde viene? De la exotoxina que se convierte en toxoide. No es la exotoxina, ojo, es el toxoide, quiere decir que es la exotoxina modificada, porque ya no genera enfermedad, pero es altamente inmunogénica. ¿Qué quiere decir? Que activa el sistema inmune, que es lo que nos interesa, ¿no? Que genere anticuerpos, ¿no? Y respuesta de células T, todo de memoria. ¿Ok? Entonces, aquí lo dejo. Tienen que revisarlo, chicos, por favor, y continuamos. Ahora están viendo cómo se asocia una clase de vacunas a una infección real, para resaltar la importancia de una vacuna. Ustedes más que nada lo saben, porque ustedes son una generación post-COVID, ¿no? Saben la importancia de un esquema de vacunación para poder, ¿no? Estar en el día a día de nosotros. Ok, entonces, tenemos aquí, ¿no? La difteria y otras como la treponema, también agente causal, una bacteria agente causal de ITS, ¿no? Por transmisión. Aquí estamos hablando en el caso de la sífilis secundaria. Esta, por ejemplo, infecciones la vamos a ver cuando hablemos de ITS, pero también está asociada aquí. Entonces, de alguna manera lo repetimos. ¿Okay? Y los micoplasmas que generan cuadros de infecciones atópicas. Bien, aquí está nuestra amiga Streptococcus pyogenes. ¿Okay? Su nombre es Streptococcus pyogenes, no es Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Este es su nickname, como que le dicen, ¿no? Su apodo de cariño, ¿ok? Pero si preguntamos en el examen, ustedes tienen que colocar nombre y apellido, ¿ok? Entonces, ven aquí, ¿cuál es el principal problema y por qué, ¿no? Genera ese tipo de infecciones, esta bacteria? Porque se encuentra formando parte de la microbiota a nivel de la faringe, hasta en un 25% de la población. Miren que suertudos, ese es el 25%, 5-25% de la población, ¿no? Entonces, hay más de 80 serotipos. Estos de aquí ya sabemos, por diagnóstico presuntivo, es un coco gram positivo, ¿no? En cadenas, colonias beta hemolíticas. Entonces escogerían, si tenemos un casito clínico en donde se sospecha por todas las características, porque dice, en coloración de Gram se observó que es coco gram positivo en forma de cadenas y en crecimiento y se observó que forma colonias beta hemolíticas. ¿Cuál sería el posible agente causal? Streptococcus pyogenes. Les está diciendo quién es, solamente les está diciendo sus características. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que sea lo contrario, ¿no? Les puede dar un caso en donde les dicen que es un cuadro de faringoamigdalitis de tipo bacteriano. ¿Por qué? Porque presenta pus, secreción. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Esto por el otro lado, ¿no? Les da el otro casito clínico. Entonces, allí en ese caso, les dicen qué tipo de prueba de laboratorio escogería, ¿no? Entonces, si saben que la mayoría de incidencias es un Streptococcus pyogenes, entonces, prueba de diagnóstico presuntivo, 2 puntos. Y usted tiene que completar. ¿Qué significa? Coloración de Gram, coco gram positivo, ¿no? Entonces, allí después, ¿y cuál es el diagnóstico confirmatorio? ¿Con qué medio de cultivo lo colocaría? Para ver la beta-hemolysis. ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes manejen estos datos para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, aquí vemos en el citococo beta hemolítico del grupo A, piógenes, los copiógenes, que su principal factor de virulencia es la proteína M, presente en su pared celular, ¿no? Tenemos aquí también, obviamente, es susceptible a bacitracina, ¿no? Y sus factores de virulencia están acá. Ahí sería catalasa negativo, porque es Streptococcus. Exacto. Si les dice qué pruebas bioquímicas ustedes cogerían, no suponer, ¿no? Entonces aquí ustedes pondrían que es catalasa negativo para llegar al diagnóstico, ¿no?
Si ya por el contrario se sospecha que es estafilococo, ustedes colocan es catalasa positivo. ¿Ok? Esos son los factores de virulencia. Y aquí tenemos el sistema de clasificación de Lancet. En este caso, es para la clasificación justamente de aquellos que tienen su apodo, ese tococo beta hemolítico del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D. ¿Cómo? Precisamente por la presencia de antígenos específicos de sus hidratos de carbono, sus carbohidratos de superficie. Entonces, por ejemplo, el grupo A es el Piógenes, ¿no? Tiene una rhamnosa N-acetilglucosamina, grupo B, una rhamnosa glucosamina. Entonces, y los patrones de hemólisis, que ustedes ya lo saben, porque hemos mencionado cuando hablamos de medios de cultivo, ¿no? Parcial, total y sin lisis. ¿Ok? Es importante que ustedes lo sepan. Bien, entonces la clasificación de los tipos de faringoamigdalitis pueden ser eritematosas, pueden tener exudado, secreción, ¿no? Puntáceas, con ese tipo de lesiones, formación de membranas o pseudomembranas, esta es la difteria, ¿no? Con vesículas, petequias, ¿por qué? Porque está asociado justamente a la lisis, ¿no? Porque hay estas hemolicinas, ¿ok? Y otros con hallazgo de un compromiso sistémico. Entonces, aquí está. Bien. Puntácea, ¿no? Con secreciones blanquecinas y con petequias, porque hay lisis. Entonces, ya ustedes pueden sospechar, si hay secreción y si hay lisis, es probable que sea una bacteria, no un virus, porque los virus no hacen esto. ¿Okay? Entonces, si se presenta esta figura, esto de aquí es el cuadro de difteria, faringitis pseudomembranosa. Esto que ven aquí, chicos, esta cosa verde es tejido muerto, tejido necrótico. Eso hace la exotoxina de la difteria, de la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Mata las células de la faringe y todo eso comienza a ser tejido necrótico que rodea toda la faringe. ¿Sí? Este es un tipo de faringitis pseudomembranosa. Por eso es importante la vacuna. El diagnóstico diferencial, justamente los diferentes tipos, si es virus, si es bacteria, no la gran pregunta. Entonces, el diagnóstico diferencial en términos de la clínica, ¿ok? Entonces, si hablamos que es de virus, el inicio es gradual. Tiene fiebre 37-38. Si hablamos de una bacteria como Piógenes, Staphylococcus pyogenes, mire, fiebre más de 38. Y el inicio es súbito, de un momento a otro, comienza el cuadro febril, en malestar. Si hablamos de las amígdalas, con la bacteria hay exudado purulento. En virus no hay exudado, bien raro. O sea, por la clínica, cuando examinen a su paciente, van observando estas características, ¿no? Síntomas asociados aquí infrecuentes, pero aquí, por ejemplo, en un virus, acompaña de una rinorrea, secreción, ¿no? Conjuntivitis a veces, tos, que aquí no hay tos, con bacteria no hay tos. Adenopatías, en la bacteria comienzan a haber inflamación de los ganglios cervicales, ¿no? Porque hay un proceso inflamatorio, la bacteria está generando reclutamiento e inflamación aquí. Entonces, aquí infrecuente con el virus. En la edad, otra característica, los grupos etarios. En los adultos, la mayoría de infecciones de faringoamigdalitis son de tipo viral, autolimitadas. Ahora, en niños de 3 a 4 años, aquí poca incidencia de beta hemolítico. Es más en niños pequeños. Entonces, en épocas del año, bacteria, inviernos e inicio de primavera, virus todo el año, puede generar un cuadro de faringoamigdalitis. Ahora, obviamente, hasta el mejor clínico puede tener errores. Entonces, para ayudar al diagnóstico diferencial de una infección de faringoamigdalitis por bacterias y por virus, tenemos a los criterios de Centor, que fue lo que yo les mencioné al inicio, ¿no? Cuando les di una pregunta de examen, díganme cuáles son los criterios de Centor. Aquí están. Son respuestas puntuales, no que sea esta la pregunta, ¿ok? Pero esas son respuestas puntuales, ¿ok? Entonces, si hablamos de criterios de Centor, es por sumatoria de puntos. Esto quiere decir, vean, si tiene temperatura mayor de 38 grados, un punto.
Ausencia de tos, 1 punto más. Adenopatías cervicales, 1 punto. Exudado amigdalino, secreción, 1 punto. ¿Ok? Ya más chance de que sea bacteria. Pues. A mayor puntos, mayor probabilidad de que sea bacteria. Entonces, aquí tenemos edad de 3 a 14 años, 1 punto. 14 a 44 años, 0. Porque eso se va más para virus, ¿no? Y mayor de 45, menos 1 punto, le quitas 1 punto. Entonces, aquí están las probabilidades de infección. Si a sumar tus criterios de centro, tú tienes 0 a 2, miren, es 2% de probabilidad que sea bacteria, lo más probable es que sea un virus. Si tienes 3, 35% que sea bacteria. Si tienes de 4 a 5, hasta 55% que sea una bacteria. ¿Ok? Profesora, ¿en la bacteria entonces afecta a niños menores de 3 años? Sí. Ahora, tenemos aquí el examen clínico, ¿no? Obviamente el examen clínico no te dice cuál es el agente infeccioso, ¿ok? Solamente eso te da el diagnóstico microbiológico. ¿Para qué? Con el antibiograma. Recuerden que va aquí el antibiograma, ¿no? Y aquí también está en todo caso una profilaxis primaria de la filia reumática, porque ustedes saben que la filia reumática puede ser causada por una afección, por un estreptococo piógenes, ¿no? Que no ha sido bien tratado. ¿Ok? Y eso lo han visto en su clase de hipersensibilidad. Ahora me van a decir, no, profesora, todavía no tenemos esa clase. Todos me dicen que todavía no tienen. Tipo 2. Exacto. Entonces aquí, ¿cuál es la fase analítica? Desde la toma de la muestra, el proceso, ¿no? Último de rutina, las gold estándar son las pruebas de los cultivos, ¿no? Agar sangre de carnero, situaciones especiales, la difteria, en este caso, para la difteria, el medio de agar es para Corynebacterium diphtheriae, agar telúrico, para gingivitis, necrotizante, Gram, y el gonococo, la gonorrea. Recuerden que el medio de cultivo es el Tiger Maple, ¿no? Que es el modificado del agar chocolate. Eso lo hemos visto en clases pasadas. Entonces, pruebas de detección rápida de cultivo. Datos, la muestra biológica es el exudado faríngeo. ¿Ok? Las pruebas, aquí de detección, hay pruebas rápidas, y las pruebas rápidas en este caso son inmunocromatografía. ¿Ok? Entonces, si se pregunta cuál es el tipo de prueba que se le puede hacer, no me pongan prueba rápida, porque prueba rápida no es el nombre de una prueba. La prueba de inmunodiagnóstico es la inmunocromatografía. ¿Ok? Entonces, aquí para detectar que el antígeno del estreptococo del grupo A. ¿Ok? Entonces, miren, la sensibilidad 85%, especificidad 95%. Aquí, ¿no? Por los cassettes. Pero esto solamente me permite identificar al grupo A, pero ya sabemos que hay grupo B, grupo C, ¿no? Entonces, la mejor prueba, la prueba estrella, gold estándar, ¿no? Es el cultivo en agar sangre, que me da el 90-95% de reporte. ¿Ok? Entonces, y aquí otra prueba, esto es lo que conocemos como diagnóstico retrospectivo, que lo mencionaron cuando hablaron de la hipersensibilidad, ¿no? Son las pruebas de inmunodiagnóstico, que es el ASLO o el ASTO, justamente para determinar, ¿no? Un pacientito que llega con dolor en articulación, y para saber si este cuadro de fibra reumática está asociado a una infección previa por estreptococos piógenes. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, lo último no sé. En el caso del ASLO, dice el diagnóstico retrospectivo. Por ejemplo, llega un pacientito, un niño con su mamá, y el niño les refiere que tiene dolor hace 14 días en las articulaciones. Y ahí ustedes le preguntan a su mamita, ¿no? Le preguntan, señora, ¿el niño ha tenido alguna infección reciente en la faringe, en la garganta? Y la mamá le dice sí. ¿Y qué tratamiento recibió? No, no fue necesario, bueno, prácticamente lo automedicó, ¿no? Entonces le dio una dosis de antibióticos incompleta, y si bien es cierto, el niño mejoró, ¿no? La bacteria persistió. Entonces se generaron anticuerpos contra esta bacteria,
y estos anticuerpos contra la proteína M se alojaron en las articulaciones. Y eso fue su clase de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes, como el niño estaba con ese dolor, y en algunos casos no solamente articulaciones, sino recuerden las miocarditis, soplos, ¿no? Alteración en miocardio. Entonces, el mismo semejante la situación, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Para saber si esa alteración en articulación está asociada a una infección previa mal curada, tratamiento, ¿no? Incompleto, ustedes van a pedir al laboratorio la prueba de asma. Y aquí va a detectar por inmunodiagnóstico, que esa fue nuestra clase de inmunodiagnóstico, ¿no? Las pruebas de primarias y secundarias, esos cuadritos importantes saber porque lo estamos viendo acá de nuevo, ¿ven? ¿Ok? Entonces, en la prueba de ASLO o ASTO es la prueba que va a detectar la presencia del anticuerpo antiestreptolicina O. ¿Quién es la estreptolicina O? Es del estreptococcus pyogenes. ¿Ok? Entonces, en base a esta prueba, ustedes van a hacer lo que se conoce como un diagnóstico retrospectivo, porque van a encontrar el anticuerpo frente a una bacteria que generó una infección previa al niño y que ahorita le está generando una alteración en su respuesta. ¿Ok? Eso es lo que diagnóstico retrospectivo. ¿Ok? ¿Para sí? Sí, Entonces, para entender esto y asociarlo, revisen sus clases anteriores también para que vayan sumando datos y creen como un contexto de una situación y puedan entenderlo todo completo. Porque a veces se le da por pedacitos, yo sé, dependiendo del tema, pero aquí ya está completo, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces, bueno, las pruebas de detección, métodos rápidos y aquí, otra patología. Rinosinusitis aguda, vamos bajando, ¿no? Rinosinusitis aguda básicamente aquí también, en la mayoría de los casos, virus. ¿Cuánto? 90%, ¿ok? Pero hay casos en donde puede haber una bacteria involucrada. En adultos, una incidencia de 0.5 hasta el 2%. ¿Cuándo puede haber una complicación por una bacteria en un cuadro de rinosinusitis aguda? Cuando el 90% de los casos es virus, bien suertudo ese paciente, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, tiene una infección, el paciente es alérgico, sufre de rinosinusitis alérgica. Esto puede predisponer a que haya una infección bacteriana secundaria. También cuando tiene una complicación de una infección viral o lamentablemente en las fosas nasales tiene alguna obstrucción, algún tipo de quiste. Todos están viendo que es una alteración a nivel de primera línea de defensa, ¿no es cierto? Entonces, obstrucción mecánica o tiene una infección en los dientes o el pacientito consume cocaína, por lo tanto, de nuevo, así como el paciente que consume cigarro, estos componentes tóxicos destruyen epitelio, destruyen mecanismos de barreras como el movimiento de Silvio, entonces es más susceptible a infecciones por bacterias. No es común, pero se da en estos casos. Entonces, estas condiciones predisponen, ¿no? O el paciente lamentablemente tiene una inmunodeficiencia humoral, quiere decir que no produce anticuerpos, ¿ok? Entonces, o un deterioro en el drenaje ciliar por una fibrosis quística, alguna patología previa tiene que le predispone que se complique este tipo de infección, que el 90% de los casos es virus y no pasó nada, ¿ok? Autolimitado. Entonces, aquí tenemos, cuando es por bacteria, a la cabeza, quien lo genera es el neumococo, Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque a nivel de la faringe hay una aportación. A nivel de la nasofaringe, disculpen, hay una aportación, o sea, microbiota, Streptococcus pneumoniae. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay bacteria? Tenemos aquí el proceso inflamatorio, acumulación de líquidos a nivel de los senos paranasales. ¿Ok? Cuando es virus, no es ese caso. Entonces, puede ser neumococo, puede ser Haemophilus influenza o puede ser Moraxella catarrhalis. ¿Cuáles son los diagnósticos, los criterios diagnósticos para diferenciar si es bacteria o virus? Aquí también de nuevo el caso de rinosinusitis. No son los criterios de centro, pero hay criterios que se conocen como criterios mayores o menores. En este caso, criterios mayores de importancia para diferenciar si es bacteria o virus. Rinorrea nasal purulenta, ya voy pensando en una bacteria, ¿no? Aquí también congestión, obstrucción nasal, dolor o congestión nasal, hiposmia, anosmia, generalmente cuando hay deficiencia en la detección de olores por tiempo prolongado. Estamos hablando ya de
Normalmente una infección viral, ya mencionamos, es de tiempo corto, 3, 5 días. Aquí los pacientes se presentan con 10 días, 15 días, 20 días con esta alteración. Ya no es más virus, ya tienen que pensar en una bacteria. ¿Okay? Entonces, o fiebre, ¿no? Entonces, criterios menores, cefalea, dolor, presión de oídos, porque puede generar un cuadro de otitis, halitosis, tos, dolor en los dientes, ¿no? Entonces, para que vaya por el lado de bacteria, o son 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 de los otros pequeños, para irse por el lado de una bacteria, ¿ok? En una rhinosinusitis aguda. Ahora, aquí hay diagnósticos por imágenes, ven aquí, ¿no? La opacidad. Esta opacidad significa que hay acumulación de líquido, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, las punciones, lesiones paranasales en cultivos, no son recomendadas en un manejo habitual. Generalmente tiene que haber alguna condición para que haya ese tipo de pruebas, ¿ok? Ahora, otitis media. La otitis media, cuando pensemos en otitis media, dolor de oído medio, muy frecuente en niños. Esto es asociado también al tamaño de su trompa, es pequeña, pues, ¿no? Entonces, si hay alguna obstrucción, es más rápido, mayor probabilidad de que haya acumulación de líquido y genere una presión negativa, ¿ok? Y que esto permita la entrada de microorganismos, ¿ok? Entonces, lo vemos aquí, ¿no? Virus o bacterias pueden entrar y generar una obstrucción aquí porque es una trompa corta, ¿no? Y genera una presión negativa y, por lo tanto, la acumulación de líquido. Normalmente, la membrana timpánica es nacarada, transparente, pero en un cuadro de otitis media se presenta abombada y con acumulación de líquido. Y de aquí me voy a ir a otra figurita que lo va a mostrar mejor lo que acabo de decir. Aquí. Esta es la otoscopía. En la otoscopía, esta acumulación de líquido se va a visualizar así, ¿no? De forma frontal, ¿no? Cuando el otorrino examina, ¿ok? Esto de aquí, la acumulación de líquido, en principio tiene que ser rápidamente tratado con antibióticos porque la probabilidad del agente bacteriano más común es el Staphylococcus pneumoniae. ¿Okay? De nuevo, porque a nivel de la nasofaringe se encuentra formando parte de la microbiota. ¿Okay? Otras bacterias pueden ser, claro que sí, puede ser una moraxella, un Staphylococcus aureus, pero la mayor probabilidad es que sea neumonía. ¿Okay? Ahora, si el tratamiento con antibióticos no resulta, el otorrino, el especialista, tiene que hacer una punción. El procedimiento se llama timpanocentesis. ¿Por qué hacerle punción en esas condiciones? Porque si no, la membrana se revienta y se genera esto. ¿Okay? Cuando se rompe la membrana timpánica, el riesgo para el pacientito, recuerden que la mayoría son niños, ¿okay? Es que este niñito sufra de cuadros de otitis crónica toda su vida, con un gran riesgo de que los microorganismos, supuestamente esta membrana es una barrera. Al romperse, todo aquello que se encuentra en el oído externo puede entrar y todos nuestros conductos aquí en el rostro están conectados, ¿no es cierto? Lo vimos en la figura de los senos paranasales, todo está conectado a estos conductos. Entonces, ¿qué es lo que puede ser una complicación en un cuadro de otitis crónica? Si sucede esto. Lo que puede suceder es que el niño sea susceptible a infecciones por cuadros como meningitis, porque ingresa un microorganismo y puede ir directo a la meninge en el cerebro, o una infección a nivel del hueso, los poros de mastoiditis. O sea, eso a largo plazo, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, si no resulta el tratamiento, se hace una punción y se drena de forma cuidadosa, el especialista lo hace, el otorrino, para que no suceda este tipo de complicaciones. ¿Ok? Entonces, regreso aquí rapidito, la clasificación. Estas son las otitis medias agudas, ¿no? Pueden ser por otalgia moderada severa, cuadros de fiebre altas, afección, alteración de estado general, porque estamos hablando de bacterias. Las bacterias generan ese tipo de cuadros. ¿Ok? Entonces, por frecuencia puede ser persistente, residente, recurrente, cuando hay varios episodios en el año, que hay más de 2 episodios, 3 episodios en 6 meses, o un episodio por año. ¿Cuál es el agente causal? Ya vimos aquí, 35% de los casos, neumococo. Pero también puede ser Haemophilus influenza, porque también se encuentra aquí,
como parte de la microbiota, ¿no? Un Piógenes ya menor, aureus, Staphylococcus aureus, ¿no? O Moraxella catarrhalis. Pueden ser otros también, pero todos van con menor incidencia. A la cabeza, el amigo neumococo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Obviamente, estamos hablando de un cuadro de otitis media. Una de las características es el otalgia, el dolor en el oído. El niño, dependiendo de la edad, muy pocas veces sabe expresar qué es lo que le duele cuando se les pregunta, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ve en un niño pequeño, un bebé, ¿no? En todo caso, se jala la oreja, se tira la oreja, llora, grita, no quiere comer, fiebre, náuseas, vómitos. ¿Okay? Entonces, esas son todas las características que pueden presentarse en el cuadro. En la mayoría de los casos se jala la oreja, porque le duele la oreja, entonces se jala. ¿Okay? Llora, irritación nocturna, rechazo alimento. Entonces, si hay conjuntivitis, si la infección, aparte del oído, está a nivel de la conjuntiva, puedes pensar en un Haemophilus influenza o una Moraxella catarrhalis. Entonces, y el claro signo cardinal es el abombamiento de la membrana que se observa por la endoscopia. Eso ya lo vimos. El diagnóstico, bueno, cumple 3 criterios, ¿no? La parte aguda, inicio agudo, el abombamiento y la fiebre. Otras patologías tenemos el Krupp o conocido como laringotraqueitis. Este tipo de afección se da en bebés, ¿no? Más o menos desde 6 meses hasta 3 años. Es una infección de la glotis, ¿ok? Básicamente las cuerdas vocales, como lo podemos ver. Y esto provoca obstrucción, estamos hablando de niños pequeños. Entonces, en este caso, el cuadro clínico: coriza previa, disfonía, tos perruna, que es característico, el sonidito de su tos, parece la tos el ladrido de los perritos chihuahueños, esos así escandalosos chiquitos, ¿no? Así, y un estridor inspiratorio, generalmente cada vez que inspira, ¿no? Sonido característico, ¿ok? Estridor inspiratorio. Entonces, en el caso de pediatría, esto es lo que ustedes van a tener con esta presentación por pediatría: 20% de urgencias respiratorias, servicio pediátrico, y de estos 1 al 5% hospitalización. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el agente causal? Virus. En el 90% de los casos, parainfluenza tipo 1. ¿Ok? ¿Hay otros virus? Claro que sí. Puede ser parainfluenza 2, 3, influenza, ¿no? Adenovirus. Pero la mayoría de los casos, 75% de los casos, discuten ese parainfluenza tipo 1. ¿Okay? Entonces, las complicaciones en estos cuadros, el diagnóstico es básicamente por la presencia de la inflamación. El diagnóstico es clínico. Entonces, aquí las complicaciones se dan cuando hay una infección bacteriana secundaria. Entonces, ¿quiénes lo pueden dar? Staphylococcus aureus en adultos, o en todo caso, faltan 10 minutos. Entonces aquí tenemos el Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes, todos aquellos que se encuentran por aquí, ¿no? En la faringe, en la nasofaringe, pueden generar complicaciones. ¿Okay? El diagnóstico es en historia clínica, se le hace una radiografía y esto es lo que se ve. ¿Okay? Ahora, en la epiglotitis, aquí estamos hablando de la inflamación de la glándula suprarrenal. Básicamente se le ve así, ¿no? La epiglotis edetematosa. Entonces, obviamente, si esto es lo normal, aquí hay una instrucción, esta es una cándula, ¿no? Porque requiere ser intubado en niños. También es patología en niños, pero aquí en los grupos de 2 a 6 años. En la radiografía se le ve aquí, miren, la glotis, la glándula, la epiglotis, inflamada, obstruye aquí, sofocación. ¿Okay? Entonces, ¿quién ocasiona ese tipo de patología de epiglotitis? Bacterias. Y aquí, por eso la importancia de la vacuna contra el Haemophilus influenza serotipo B, porque es él el que causa ese tipo de inflamación en los niños hasta en el 90% de los casos. ¿Por qué? Porque se encuentra formando parte de la microbiota. ¿Okay? Entonces, con la vacuna disminuye la incidencia de estos casos en los niños. Por eso la vacuna. ¿Okay? Entonces, aquí disminuyó, la evolución es fulminante. El diagnóstico también es clínico. Aquí tenemos, ¿no? La radiografía lateral, diagnóstico definitivo por la visualización directa. ¿Okay? Algunas muestras serológicas se toman sangre, hemocultivos seriados y se detecta por PCR.
o también de antígenos capsulares, ¿no? En la orina. Ahora, el diagnóstico diferencial entre el CRUP y la epiglottitis: el inicio progresivo CRUP, epiglottitis horas, antecedentes, tos, en CRUP es la tos perruna, en epiglottitis no. Capacidad de beber, aquí sí puede beber, aquí no, dificultad, es más tóxico. La postura, aquí no importa, aquí en epiglottitis el niño tiene una posición de sentado que le impide, ¿no? Justamente. El babeo, la apariencia, aquí se ve tóxico, temperatura mayor de 38 grados, ¿no? El llanto, y aquí el estilo, el inspiratorio solamente en el grupo, aquí no, en el epiglottitis no. Bien, entonces eso determina todo lo que es infecciones respiratorias altas. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre infecciones oculares, ¿no? Entonces aquí vemos cuando hay inflamación a nivel de los tipos de conjuntivitis, las queratitis, aquí endoftalmitis cuando hay inflamación a nivel de todas las membranas del ojo, ¿no? Las uveitis a nivel de la áurea y en los anexos oculares. Entonces, en la mayoría de los casos, los altos casos de ceguera está relacionada a la infección por la clamidia trachomatis y por el virus del herpes simple. Entonces, aquí vamos a ver algunos, por ejemplo, en el caso de cuadros de conjuntivitis de tipo autolimitado, el diagnóstico es clínico. En este caso, sí puede ser originado, por ejemplo, por bacterias como, en el caso de la clamidia o la Neisseria gonorrhoeae, pueden generar durante el parto la contaminación del neonato y generar justamente lo que se conoce como la oftalmia neonatoria, ¿no? Si hablamos de infecciones por virus, también en este caso se toman las muestras y se detecta la presencia de la bacteria, la clamidia, o por hisopado conjuntival, de la misma conjuntiva. Entonces se hace la tinción de Gram, ¿no? Los cultivos de bacterias, se puede detectar la presencia de bacterias como la clamidia o en este caso la Neisseria gonorrhoeae. En el caso de las queratitis, que son las inflamaciones a nivel de la córnea, ¿no? Esto puede venir por el uso de lentes de contacto, ¿no? O por el uso de colirios, en algunos casos importantísimo ver la fecha de vigencia y el origen, este tipo de colirios que se colocan en los ojos, por una cirugía ocular como consecuencia o por algún golpe directo. En este caso puede ser de tipo en la córnea, bacteriana, viral o por hongos y parásitos. En este caso, por ejemplo, aquí, ¿no? Este tipo de lesiones a nivel de la córnea está más asociado a la presencia de parásitos como acantomayor. Pero en el caso de presencia de infecciones por virus, por ejemplo, tienen este tipo de lesiones características que parecen como lesiones de tipo dendríticas. Vamos a ver aquí, qué es lo que se ve. Son queratitis de tipo herpéticas, ¿no? Lesiones dendríticas, así, a diferencia de la presencia de la úlcera generada por el parásito, que es la acantomayor. Así. En la exploración. En el caso de la inflamación que se da en todas las membranas del ojo, en general, puede generarse por resultado de una cirugía, ¿no? Postquirúrgica, postraumática, ¿no? Por un golpe, o vía endógena o por tipos de hongos, ¿okay? Ahora, tenemos aquí en el caso de la postquirúrgica, en el caso de las cataratas, que se observa la opacidad, ¿no? A nivel de cristalino, puede ser de tipo... Las opacidades en el cristalino pueden ser de tipo aguda, y en este caso son los estafilococos coagulasas negativos, ¿no? Entonces no es aureus, puede ser epidemilis o otros tipos de estafilococos. Crónicas, aquí tenemos Propionobacterium acnes, esta es la bacteria que genera el acné, se encuentra a nivel del epidermis. Y en el caso del glaucoma, que puede llevar a la ceguera, ¿no? Ya aquí, porque puede llegar al veraste nervio óptico, tenemos bacterias como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus, ¿no? Víridas y neumonía. Y en el caso de las endógenas, pues tenemos aquí Streptococcus, Staphylococcus, bacilos gram-negativos y hongos. En este caso de hongos ya hay condiciones previas del paciente, por ejemplo, un paciente con VIH, un paciente, ¿no? Que tiene una deficiencia, Y aquí tenemos, en el caso para el diagnóstico de las endoftalmitis, ¿no? Se toman muestras del humor acuoso
En el 4% ayuda. Tenemos en el caso de hemocultivos, no ayudan ese tipo de pruebas. En el humor vítreo lo que se hace es el aspirado lavado, que es el procedimiento de la vitrectomía, que es la toma de la muestra del humor vítreo, ¿no? Y se hace el cultivo, 75 al 90% de los casos, o por tinción grasa, 40-50% para determinar el agente. En el caso de la uvea, hay varios tipos de patologías dependiendo del tipo de lesión, donde se encuentran. Pueden ser en la parte anterior de la uvea, intermedia o posterior. Y en el caso de las panuvenitis es cuando se dan en las 3 partes de la uvea. Ahora, en el caso de una infección a nivel de la uvea anterior, de la región anterior, puede ser un virus del herpes simple o una treponema no pálido o un micobacterio también. O también aquí puede ser la borrelia que es el que se encuentra esta bacteria en las garrapatas, ¿no? Y posterior, aquí tenemos el caso de parásitos como toxoplasma, toxoplasma. El más común de incidencia, toxoplasmosis. En el caso de diagnósticos microbiológicos, no se hace cultivo, pero es más para el lado de la serología, para el lado de la treponema y PCR, para detección de virus. Y en el caso de afecciones en los anexos, ¿no? En las glándulas lacrimales, ¿no? En el caso de las pálpebras, aquí puede ser la misma flora. ¿Quién? Estafilococos aureus. ¿Okay? Y en el caso de las glándulas lacrimales, puede ser también estafilococos o otros tipos de hongos en este virus. ¿Cómo se detecta? Por tinción. En el caso de la cavidad oral, ya se ha mencionado un poco en clase cuando se ha hablado de la cándida, ¿no? Las candidiasis que generan lesiones primarias, aquí se toma de la muestra por hisopado y se observa al microscopio, diagnóstico presuntivo, la presencia de las levaduras por tinción, y en el cultivo para ver el tipo de cándida, el cromoga, ¿no? El agar-saburó y el cromoga. Recuerden que para este tipo de patologías tiene que haber alguna deficiencia en el paciente, no son comunes, ¿no? Pues se dan también en recién nacidos y niños. Y en las infecciones de la cavidad oral tenemos las caries, ¿no? Y las enfermedades periodontales, en este caso el Streptococcus mutans, a nivel de la placa dental. En este caso porque el Streptococcus mutans forma parte de la microbiota, ¿no? Y a nivel de los dientes también aquí tenemos algunos tipos de Actinomyces, y eso sería todo. Bien, aquí en Apliquemos lo Aprendido, antes de Apliquemos lo Aprendido, aquí está el caso ABA que les mencioné, que no se entrega la semana que viene, se entrega en la semana 8, junto con el caso Guidi, ¿ok? Lo leen, por favor, todas las características de cada uno de sus materiales. Ahora, aquí tenemos en Apliquemos lo Aprendido, una práctica, con relación a las infecciones oculares, marque la correlación adecuada. ¿Cuál piensa? A, B, C o D. La D, exactamente, la D. En el caso de la 2, en relación a infecciones de las vías respiratorias superiores, todo es verdadero, excepto sea y falso, ¿no? La C, ¿no? La mayoría son virales, entonces no necesita de virales. Y la 3, en relación a la prueba de ASCO de aglutinación, ¿no? Todo es cierto, excepto ¿cuál es la falsa? A, B, C o D. A ver, chicos. Lo coloco de prueba de examen. ¿Cuál es la falsa? La falsa está preguntando. ¿Ah?
estudien,